Dice Gálatas capítulo 4 y versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba es la iglesia madre de todos nosotros, de los creyentes. La otra, Babilonia, es la madre de las abominaciones. Vamos de vuelta ahora, Apocalipsis capítulo 17. Dice el versículo 5. Apocalipsis 17:5, tenía en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Aquí estamos viendo el choque de dos religiones en contraposición la una con la otra, el choque de dos sistemas religiosos totalmente diferentes. Por un lado, la iglesia pura, la iglesia que Cristo fundó, de la cual Él es cabeza, Él es el esposo, y su iglesia es la esposa que le es fiel. Esta es la verdad, la iglesia de Cristo. Y por el otro lado tenemos la otra, la que enseña el error, la mentira, el engaño, la que ha engañado al mundo entero con las doctrinas falsas. Por eso dos mujeres, por eso dos ciudades en el libro de Apocalipsis. La mujer vestida de blanco es la iglesia pura, la iglesia que ha mantenido fiel los mandamientos de Dios, la verdad que Cristo y los apóstoles enseñaron. Por eso el blanco, eso no lo estamos leyendo los textos, pero está en Apocalipsis capítulo 12, esta otra mujer. Una está en el 12 y otra está en el 17. Ahora estamos leyendo de la otra, porque el mensaje del segundo ángel dice: ha caído Babilonia. Nos interesa hablar de la otra, pero la estoy contrastando por un momento para que entendamos de lo que está hablando Apocalipsis capítulo 17. La mujer vestida de escarlata, la próxima, es la ramera, la prostituta. Y nos da algunos detalles muy interesantes para que podamos identificarla claramente. Nuevamente, por un lado tenemos el sistema divino y por el otro lado tenemos el sistema humano. Dos sistemas distintos: la religión pura, simple, que Cristo y los apóstoles establecieron, y la religión de la pompa, la religión del Imperio Romano, el paganismo. Vamos a profundizar un poquito más en esta mujer babilónica. Dice Apocalipsis 14:8, el versículo que estamos estudiando: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. ¿Cómo simboliza Dios a Babilonia en Apocalipsis capítulo 17? Acabamos de leer algunos de los símbolos que Dios utiliza para que podamos identificar quién es Babilonia, para que entendamos el mensaje del segundo ángel. Primero ya vimos que dice que es una mujer, pero dice: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que la mujer y la ciudad son una y la misma cosa. Y mujer es símbolo de sistema religioso, de iglesia. ¿Ok? La mujer, la esposa de Cristo, es su iglesia. La mujer ramera es la infiel, la iglesia falsa. ¿Qué evidencias podemos tener nosotros para poder identificar claramente lo que es la iglesia falsa? Bueno, en Apocalipsis 17 nos dice en el versículo 3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta iglesia falsa está montada sobre un sistema político, porque una bestia representa un sistema político. La mujer está sentada
sobre la bestia. Es una iglesia que se maneja a través de un sistema político. Noten lo que dice el versículo 2. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Los gobernantes políticos del mundo, los jefes de Estado, los reyes de la tierra, tienen relaciones ilícitas con esta mujer, con esta iglesia, que está montada sobre un sistema político, unida a la política con la religión. Y dice que con ella han fornicado los reyes de la tierra, es decir, los líderes políticos del mundo tienen concordatos, tienen relaciones diplomáticas con esta mujer. Es una iglesia, pero que tiene relaciones diplomáticas con los reyes de la tierra, los grandes del mundo, los grandes dirigentes de las naciones han fornicado con ella. Es decir, han hecho trato político. Que claro que nos ayuda a entender la palabra de Dios, de lo que viene hablando. Pero también acabamos de leer otro detalle. Dice no solo que está sentada sobre una bestia, pero que está llena de nombres de blasfemia. También dice en el versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Veamos lo que significa, y qué clarito que lo pone la Biblia, el símbolo de una mujer con un cáliz de oro. En la diapositiva número 29 podemos ver una foto de una moneda. No es la única, se publica o se imprime esta moneda cada vez que un nuevo líder político religioso de la Iglesia romana llega al poder. Si ustedes notan, esta moneda fue acuñada conmemorando el pontificado de Pío XII, es de 100 liras. En 1958 comienza el pontificado de Pío XII. Aquí dice Ciudad del Vaticano, Ciudad del Vaticano. Aquí está la imagen de Pío XII, el sumo pontífice romano, pero de este lado está el símbolo de la iglesia, es una mujer. Tiene la cruz a un lado, esta mujer representa la iglesia, de la cual el Papa es su cabeza, y tiene una copa de oro en su mano. Veamos otra moneda. Esta próxima fue acuñada conmemorando el pontificado de Juan 23. Y nuevamente aquí está Johannes 23 y Ciudad del Vaticano 1959. Y aquí vemos a la mujer y aquí todavía se ve más clarita la copa. Es la copa sacramental. Es una copa de oro, pero una mujer representa a la iglesia. Aún en el dinero oficial del Vaticano, esa mujer representa a la iglesia y tiene la copa en su mano y la cruz en la otra. Interesante. Y así podríamos seguir viendo. Si acercamos un poquito más la diapositiva, en la próxima diapositiva, podemos ver más de cerca la copa. Allí la podemos ver en la moneda. La copa del vino de la ramera representa la fornicación espiritual y doctrinal, una mezcla de verdad y error. El cristianismo y el paganismo que la Iglesia romana ha enseñado al mundo entero. Por eso dice que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora lo que estamos diciendo son cosas muy serias, muy graves, y estamos dispuestos a demostrarlo. ¿De dónde vienen las enseñanzas de la mujer que reina sobre los reyes de la tierra? Recuerden, la mujer es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, Roma. Primero reinó como Roma imperial y luego reinó como Roma papal o Roma
cristiana. El Imperio Romano se extendió del año 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Y más adelante va a caer el Imperio Romano de Oriente. Pero después de la caída del Imperio Romano, la ciudad de Roma, que parecía que iba a desaparecer como capital del mundo, porque el Imperio Romano había caído, recibió una nueva oportunidad. Llegó a ser otra vez señora del mundo, la ciudad, y a gobernar sobre todas las naciones de Europa a través de la Santa Sede. Se creó un nuevo imperio romano cristiano, el Sacro Imperio Romano Cristiano. Y por 1260 años dominó a toda Europa y sujetó a todas las naciones de Europa. La mujer que tiene la copa en su mano. Dice, según lo que leímos aquí, que está llena de nombres de blasfemia. Ahora, ¿qué cosa es blasfemia? Esa es otra característica para identificarla. No solamente tiene la copa en su mano. ¿Qué cosa es blasfemia? Busquemos la definición bíblica de blasfemia. San Juan capítulo 10, versículo 30. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Les pregunto a ustedes, Cristo fue acusado de ser un blasfemo. ¿Era Cristo blasfemo? ¿Por qué no era blasfemo? Porque Él era Dios. Pero cualquier ser humano que diga que siendo hombre Él es igual a Dios o es el mismo Dios, esto es una blasfemia. ¿Qué cosa es blasfemia entonces? Siendo hombre, hacerse igual a Dios. Papa León XIII. Nosotros, refiriéndose a los pontífices romanos, ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Bajo el artículo Papa en la Enciclopedia Católica dice, el Papa es el vicario de Cristo, solo soberano de los fieles. El Papa es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso ostenta una triple corona como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Solo el Papa es llamado Santísimo porque es el único que legítimamente es santo. Ahora, estas son palabras mayores. Esto es una blasfemia. Imagínense, dice que está lleno de nombres de blasfemia. Les voy a hacer recordar algunos de los nombres. Algunos de los nombres. Se hace llamar Santo Padre. ¿No es eso una blasfemia? ¿No es quitarle el título al Todopoderoso Dios del cielo? La Biblia dice, y esto es el mismo Señor Jesucristo, no llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, Mateo 23, versículo 9, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esas son palabras de Cristo. Pero se hace llamar Santo Padre. Yo me crié en la ciudad de Santa Fe. Y yo vivía en una calle donde 3 cuadras más adelante estaba el convento de los franciscanos. Y los chicos jugábamos ahí a las bolitas en la esquina. Pero había un señor en la esquina que nos cuidaba, era el abuelito de todos, le llamábamos Don Coronel. Yo no sé si había sido coronel del ejército o si su apellido era coronel, yo era chico. Pero me acuerdo que a cada rato pasaban los curas hacia el convento. Y yo no sé qué tenía Don Coronel, pero como que no los quería mucho. Cada vez que pasaba, y en aquella época todavía usaban la sotana.
Cada vez que pasaba uno, después que pasaba don Coronel, nosotros lo escuchábamos que estábamos ahí jugando las bolitas con los demás chicos. Decía don Coronel, quiere que le digan padre y se viste como mi madre. Pero eso de llamarle Santo Padre, es usurparle el título que le corresponde a Cristo. En San Juan capítulo 17, Cristo le llama a su Padre, Padre Santo. Ese es un nombre y un título que le corresponde solo a Dios, pero no es el único título blasfemo. También se hace llamar el sumo pontífice, y ese es un título que le corresponde a Cristo. Él es el sumo pontífice. Hebreos capítulo 8 y versículo 1 y 2 dice, tenemos tal sumo pontífice que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, ministro de aquel santuario que levantó Dios y no el hombre. Así que le usurpa el título a Dios Padre, haciéndose llamar Santo Padre o su santidad. Y la Biblia dice que santo solo uno, Dios. No hay justo ni siquiera uno. Pero también le usurpa el título a Cristo, haciéndose llamar sumo pontífice. Y como si fuera poco, le usurpa el título al Espíritu Santo, porque se hace representar o se hace llamar el vicario de Cristo. Y vicario quiere decir el representante de Cristo. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo dijo, no os dejaré solos, os enviaré un consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él será mi representante. Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo, no ningún ser humano. Entonces, lleno de nombres de blasfemia, ¿qué otra cosa es blasfemia? Aparte de hacerse llamar Dios, ¿qué otra cosa es blasfemia? San Marcos capítulo 2, versículo 5. Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? ¿Qué cosa es blasfemia? Que un hombre, siendo hombre, diga que tiene el poder de perdonar los pecados. Les pregunto a ustedes, ¿era Cristo blasfemo? ¿Por qué? Porque Él era Dios. Pero miren lo que dice el libro de San Alfonso de Ligorio, el oficio del sacerdocio. Página 47. En verdad no es exagerado decir que en virtud de su oficio sacrosanto, los obispos y sacerdotes somos otros tantos dioses en la tierra, porque lo que solo Dios puede hacer, que es perdonar los pecados, el sacerdote lo hace por delegación de autoridad dada por el Papa, perdonando los pecados. Página 49 del mismo libro. El sacerdote ocupa el lugar de Cristo, pues al decir, ego te absolvo a peccatis tuis, perdona el pecado, cosa que solo Cristo puede hacer. Ahora, estas son palabras citadas por San Alfonso del Papa Inocencio III. Y el Papa Inocencio III dice, el sacerdote ocupa el lugar de Cristo, pues al decir, ego te absolvo a peccatis tui, perdona el pecado, cosa que solo Cristo puede hacer. El mismo Papa Inocencio III reconoce que el único que puede perdonar el pecado es Cristo. Por lo tanto, dice él, el sacerdote es por consiguiente Dios en la tierra. Porque si solo Cristo perdona los pecados, y el sacerdote también los perdona, entonces el sacerdote tiene que ser Dios.
Qué mentalidad tan rara, ¿no? Yo diría, si solo Cristo perdona los pecados y el sacerdote dice que perdona los pecados, el sacerdote es un blasfemo. ¿Cómo va a decir algo que solo Cristo puede hacer? Pero aquí dice, no, el sacerdote tiene que ser Dios porque perdona los pecados. Blasfemia. Eso muestra de que no hay santo ni aun uno. Cuando usted lee ese libro, la historia de los papas, los pecados más atroces se les acreditan con lujo de detalles y con demostraciones históricas. O sea, no es algo que alguien se inventó. No tenemos por qué dudar, porque son hombres iguales que nosotros, de carne y hueso, que pueden cometer los mismos pecados, pero decir que es santísimo, el Santo Padre, eso es la blasfemia. Otra característica de esta mujer es que está vestida de púrpura. Interesante, que se le llama los purpurinos. Y el otro color que menciona Apocalipsis 17:4, está vestida de púrpura y escarlata, el color de los cardenales. Los dos colores que son el símbolo de la iglesia romana es el púrpura y el escarlata. También se le llama madre. Por lo tanto, es una iglesia de la cual han salido otras iglesias, pero que son iguales que la madre, porque dice es la madre de las rameras. En otras palabras, de tal palo, tal astilla. Y es duro lo que estamos diciendo, que las hijas son iguales que la madre. Tal la madre, tales son las hijas. Prostitutas iguales que la madre. ¿Por qué? Porque la prostitución es un símbolo de la deslealtad, de la infidelidad a Dios y a sus mandamientos. La Biblia le llama prostitución a la idolatría, por ejemplo. Dice, os prostituisteis debajo de todo árbol frondoso, con el palo y con la piedra. Eso está en el profeta Jeremías. El profeta Ezequiel dice, eres una prostituta, tuviste tras tus amantes los ídolos de Babilonia. Le llama la prostitución a la idolatría, al uso de las imágenes. Y por eso dice que las hijas son iguales, porque han mantenido el mismo culto idólatra, y no es lo único que le llama fornicación. Hay muchas otras cosas más, otras doctrinas falsas que la palabra de Dios le llama inmundicia y fornicación. Otra característica es que esta mujer, Apocalipsis 17:6, dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires del Señor Jesús. Esa iglesia a lo largo de los siglos ha perseguido y ha martirizado a los santos, al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. La Santa Inquisición, que se estableció por el Concilio de Trento en 1545, y la Orden de los Jesuitas, establecida por San Ignacio de Loyola en 1542 y aprobada por el Concilio de Trento, fue la que dirigió por muchos años la Santa Inquisición. Millones de cristianos perdieron la vida por el solo delito de seguir la Biblia, por el solo delito de guardar los mandamientos de Dios y de no sujetarse a los dictámenes de Roma. La historia está escrita con la sangre de los mártires que dieron su vida por el Señor defendiendo la verdad. No por nada el Papa Juan Pablo II, en la Misa de Gallo del año jubileo anterior a este, porque este es año de jubileo con el Papa Francisco, pero el año 2000 fue año de jubileo también, solo que Francisco lo adelantó al jubileo. ¿Okay? No tocaba todavía. Pero en el año 2000 el Papa Juan Pablo II, frente a al Coliseo romano, recordando a
tantos cristianos que murieron. En su misa de gallo pidió perdón en nombre de la iglesia por las atrocidades que cometió la iglesia en matar a tantos así llamados herejes. Benedicto XVI no se quedó atrás y ahora el Papa Francisco lo ha venido otra vez a comprobar y a reconocer. Hace unos meses atrás visitó al norte de Italia, la cuna de sus antepasados, porque aunque él es argentino, su familia viene del norte de Italia. Y allá asistió no a la misa de una catedral católica que lo esperaba, sino se fue a una iglesia valdense. ¿Se acuerdan de la noticia o no la vieron? ¿No la vieron? ¿Alguno la vio en la noticia? Claro. Hace unos meses atrás, se apareció así de buenas a primeras ante la iglesia valdense. Y en nombre de la iglesia pidió perdón a los valdenses por los crímenes y las atrocidades, porque la iglesia católica mató a más de 1,5 millones de valdenses. Y pidió perdón y dijo, en nombre de la iglesia. Y lo tomó por sorpresa al pastor valdense en la iglesia de que el Papa Francisco llegara a su iglesia un domingo por la mañana. Increíble. No supo qué contestar, pero después de reuniones con la iglesia valdense, aún con representantes de la iglesia valdense aquí en Sudamérica, en Argentina y en Uruguay y en otros países del mundo, resolvieron no aceptar el perdón. Dijeron, es muy fácil pedir perdón, pero eso no devuelve la vida de 1,5 millones de valdenses que derramaron su sangre. Y aceptar ese perdón así, no podemos. Solo Dios puede perdonar. Nosotros no podemos perdonar en nombre de los que ya están muertos. ¿Cómo lo vamos a perdonar? En todo caso, tendrían que ser los muertos que los perdonen y no lo pueden hacer. Así que no aceptaron el perdón. Muestra de que esta iglesia martirizó a millones, 50 millones de mártires durante el tiempo de la Santa Inquisición. Hugonotes en Francia, valdenses, albigenses, cátaros, lolardos, husitas, hermanos moravos, hermanos anabaptistas. Y se puede seguir multiplicando. Y lo que estoy mencionando son pueblos enteros que fueron muertos. En algunos casos, millones de personas. Su crimen, creer en la Biblia, no sujetarse a los dictámenes del obispo de Roma. Otra característica que nos da Apocalipsis 17:9, y todo eso está en el mismo capítulo que estamos estudiando, dice que esa mujer está sentada sobre 7 montes. Y no es casualidad que la ciudad de Roma se la conozca como la ciudad de las 7 colinas, y el Vaticano está rodeado por esas 7 colinas. El monte Capitolino, el monte Quirinal, el monte Viminal, Esquilino, Celi, Palatino y Aventino, los 7 montes de Roma. Esto nos confirma que es la mujer que está sentada sobre 7 montes, y dice el versículo 18, y la mujer que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Por qué Dios le llama a esta mujer, a este sistema religioso, Babilonia la Grande? ¿Por qué Babilonia si es Roma? Porque Dios usa símbolos. Si Juan hubiera escrito que era Roma, ya lo tenían desterrado en Patmos, le hubieran quitado la vida de una sola vez. Él tenía que esconder su mensaje y Dios así se lo reveló a través de símbolos. Pero todo cristiano que lee el símbolo Babilonia sabe de qué está hablando, porque Babilonia es el origen de la religión falsa. Es la cuna del paganismo, es la cuna de
todas las doctrinas que han llenado al mundo entero. Y vamos a rápidamente a dar un vuelo así de pájaro, pero volando sobre lo que es la antigua Babilonia. En el libro de Génesis, en el capítulo 11, se nos cuenta la historia que después del diluvio, los hombres decidieron rebelarse contra el Dios del cielo. Dios les había dicho: esparcíos por toda la tierra, llenadla y sojuzgadla. Pero los hombres no quisieron esparcirse, decidieron amontonarse en un solo lugar y formar una ciudad. Y el líder de estos rebeldes contra Dios, la Biblia lo identifica como el primer rebelde contra el Dios del cielo después del diluvio. Un bisnieto de Noé llamado Nimrod. Y dice en Génesis capítulo 11... que los hombres dijeron: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y Jehová bajó para ver lo que el hombre estaba haciendo, y dijo Jehová: descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. La palabra Babel viene de confusión. Allí confundió Jehová las lenguas, y de allí viene Babel, confusión de lenguas, confusión de religión. Babel o Babilonia fue el origen de la religión en contraposición del Dios del cielo. Y el misterio de Babilonia la Grande es que la ciudad de Babilonia tuvo su origen cuando Dios confundió las lenguas en la torre de Babel, y por eso el término Babilonia representa confusión religiosa. Nimrod, el fundador de Babilonia, nos dice en Génesis, en el capítulo 10, que un nieto de Noé, un bisnieto, un nieto de Cam, un hijo de Cus, fue el primer poderoso en la tierra. Y si leemos allí en Génesis capítulo 10, versículo 8 y 10, vamos a ver el origen de lo que es Babilonia y vamos a entender por qué Dios le llamó Babilonia a esta iglesia que hoy predomina sobre todas las naciones de la tierra. Dice: fue el comienzo de su reino Babel en la tierra de Sinar. Este Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. La palabra poderoso es dictador. Uno que se enseñorea de los demás, es poderoso porque se los controla. Y dice: así como Nimrod, versículo 9, vigoroso, cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Siria, edificó a Nínive, Rehobot y Cala. Así que fue fundador no solo del imperio babilónico, sino también del imperio asirio. Este Nimrod estaba casado con una mujer llamada Semiramis. Y así como era de hermosa, era de malvada. Este dúo maléfico, Nimrod y Semiramis, llegó a ser proverbial en la historia de la humanidad. Nimrod y Semiramis. La reina Semiramis queda viuda y estando viuda sale embarazada. Ya su marido había muerto. Y por cierto, el nombre deificado de Semiramis es la diosa Ishtar o la diosa luna. La diosa luna. El niño que trae en su vientre se dice que es el hijo del sol, porque Nimrod al morir asciende al cielo y toma posesión del sol. Este es el origen de la religión babilónica. Ahora Nimrod manda hacer una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo para poner su trono encima de esa cúspide y dominar, ser el primer poderoso en la tierra. Esta mujer que sale embarazada tiene un hijo y su hijo llega a crecer y sentarse en el trono de Babilonia
es el segundo rey de Babilonia y se le conoce con el nombre de Tamuz. La reina Semiramis es la diosa madre, diosa del amor y de la fertilidad entre los babilónicos. Tiene un niño en sus brazos. La diosa Ishtar, amor y la fertilidad de la antigua Babilonia. Entre los romanos se conoce con el nombre de la diosa Afrodita, la diosa del amor y la fertilidad. El origen del paganismo y de las enseñanzas paganas, la adoración a las imágenes. De aquí viene la adoración de la madre y el niño en los brazos. Por ejemplo, entre los egipcios tenemos la diosa Isis y el dios Osiris. Pero el dios Osiris es al mismo tiempo el esposo y es el hijo. De ahí viene en la filosofía o la psicología freudiana el mito de Osiris. ¿Se acuerdan? Los que estudiaron psicología, en la psicología freudiana el mito de Osiris es la cohabitación o que el hijo se enamora de su propia madre. Eso es en la mitología egipcia. Lo mismo en la mitología romana. Entre los escandinavos, la madre con el niño en los brazos es Frigia y el niño se llama Balder. Entre los romanos es la diosa Venus, la diosa del amor y la fertilidad y el sexo. De ahí viene el nombre enfermedades venéreas de Venus por ser la diosa del amor, y son enfermedades transmitidas por el contacto sexual. Y el niño, que es al mismo tiempo esposo, es Adonis. La misma leyenda pasada en todos los pueblos con diferentes nombres. ¿Por qué? Porque en Babilonia Dios les confunde las lenguas y los esparce por toda la tierra, llevan las mismas enseñanzas, la diosa luna, el dios sol y el hijo del sol y la luna, ¿ok? Pero con distintos nombres porque cada país tiene cambiado su idioma. Entre Babilonia, me la sacaste demasiado rápido, es Ishtar, la diosa madre, y el niño que nace se llama Tamuz. El padre supuestamente es Nimrod, que se le conoce como el dios Marduk o el dios Sol. Y el nacimiento de este niño es muy interesante, porque según la leyenda babilónica, la reina abre las ventanas para adorar al dios Sol por la mañana, el Sol comienza a danzar en el cielo, a dar vueltas, se va acercando, se mete por la ventana, la arroja al suelo, la deja embarazada y así nace este niño llamado Tamuz. Por cierto, cuando yo leí esa historia me fascinó y me espantó, porque yo había leído el libro Las llaves de esta sangre de Malachi Martin. Malachi Martin es el mismo autor del libro La historia oficial de los jesuitas. Es un profesor de historia de la Universidad Pontificia de Roma, y ese libro fue muy famoso en su época, ya por los 2000, Las llaves de esta sangre. Pero allí él explica el milagro de Fátima. Y el milagro de Fátima, ustedes saben, la Virgen de Fátima se apareció supuestamente a 3 niños en el norte de Portugal, un lugar llamado Covadiria, en Fátima, y se le apareció un 13 de mayo. Y resulta que se les vuelve a aparecer cada 13 por 6 meses, y finalmente en la última aparición, que fueron 6 veces, se le dice a los niños de antemano que va a ser un gran milagro para que toda la gente crea. Se reunieron más de 50.000 personas, y ante la vista de más de 50.000 personas, entre ellos reporteros y de todo tipo de gente de las comunicaciones, sucede el milagro de Fátima. Y el milagro de Fátima es justamente la danza del sol. Y lo pueden leer en el libro de Malachi Martin. Como el sol comienza a danzar en el cielo, a dar vuelta, y se va acercando, hasta que finalmente parece quemar a toda la gente. Había llovido toda la noche. Ese 13 de octubre, era un sábado, el viernes por la noche. No, fue 6 meses después. Sí. Sí. Y resulta que el sol se abalanza
se abrió hacia el cielo. Bueno, no les voy a contar, si lo quieren leer, búsquenlo, y está en el internet también, el milagro de Fátima, simplemente le ponen y van a ver la historia muy similar a la historia de cómo quedó embarazada Semiramis, o la diosa Ishtar. Bueno, el fruto que nace de ese supuesta engendramiento del dios Sol es el hijo del Sol, que se llama Tamuz entre los babilónicos. Y vamos un poquito más adelante, ¿sí? ¿Okay? La religión de los babilónicos tiene algunas cosas en particular. Ya vimos que mandaron edificar una ciudad cuya cúspide llegue hasta el cielo. En el idioma babilónico, la zona donde están los edificios gubernamentales en la ciudad de Babilonia se llama el Esagila. Y el Esagila quiere decir la morada de los dioses. Esa es una maqueta de la antigua Babilonia donde están el palacio del rey, el palacio de la reina. Todos los gobernantes eran los dioses que gobernaban en la ciudad de Babilonia, y la torre que está en el medio es la torre de Babilonia, que se conoce como el Sigurat. Sigurat quiere decir torre, pero el nombre de todo ese complejo de edificios en la antigua Babilonia se llama el Esagila, la morada de los dioses. Y en sí la torre de Babilonia se llama Etemenanki. Y la palabra Etemenanki en idioma babilónico quiere decir puente al cielo. Puente al cielo. Esa torre iba a ser el puente que iba a unir el cielo con la tierra. Y podemos encontrar en todos las culturas antiguas esas torres o sigurats. Por ejemplo, aquí vemos la de Ur de los caldeos. Podemos ver también otras. Allí en la maqueta de la antigua Babilonia podemos ver dónde estaba el sigurat establecido. El río de Éufrates pasaba por en medio de la ciudad, y esa torre estaba justamente en las márgenes del río, y era la que unía el cielo con la tierra. El único puente entre la Babilonia del este y del oeste está frente al sigurat. Este es el puente que une con el cielo, y este es el puente que une a Babilonia. El constructor de ese puente se llama Sumo Pontífice Babilónico. Sumo quiere decir principal, pontífice viene de dos palabras, ponto, ífice, artífice, constructor de puente, porque Nimrod fue el primer constructor de puentes. Construye el puente que une el cielo con la tierra, y construye el puente para unir la ciudad del este con el oeste, el día con la noche, la luz con las tinieblas, el bien y el mal, lo femenino con lo masculino, el yin y el yang. Toda esa filosofía antigua viene de la antigua Babilonia, la religión pagana, la religión falsa. Y esta religión incluye mucho más que eso. Para ellos había tres dioses principales en medio de un panteón de dioses. El dios principal, en la próxima, por favor. Sí, esa es la puerta de Babilonia, no tengo tiempo, tengo que ir más rápido. Si ustedes se fijan, en la antigua Babilonia tenemos al dios Sol, que se llama Marduk o Shamash, que es el mismo Nimrod, el rey padre. La diosa luna es la diosa Ishtar, que es la misma Semiramis. Al morir asciende al cielo y toma posesión de la luna, y toma posesión del sol, es la reina madre. Y el hijo del sol y la luna es Tamuz entre los babilónicos, y es el príncipe hijo. Eso forma la Trinidad babilónica. Entre los egipcios tenemos a Osiris, el dios sol, Isis, la diosa luna, y Horus, el hijo del sol y la luna. Entre los griegos tenemos a Atenea, la diosa del amor, y Zeus, el esposo de Atenea, de los cuales nace Apolo. Entre los hindúes tenemos al dios sol Brahma, la diosa luna Shiva, que es la diosa del mal y de la muerte también, y Vishnu, que es el hijo del sol y la luna.
ese es entre los hindúes. Entre los romanos pues tenemos a Júpiter, Venus, y el que nace de ellos es Marte. La historia se repite, no importa. Aún aquí en América, los aztecas tenían el dios Sol, la diosa Luna y el hijo del Sol y la Luna. Los mayas, el dios Sol, la pirámide del dios Sol, la pirámide de la diosa Luna y el hijo del Sol y la Luna, Quetzalcóatl. Y ahí podemos seguir. Los incas igualmente adoraban al Sol, a la Luna y al hijo del Sol y la Luna. Todo esto es la religión de la antigua Babilonia. Y usted dice, bueno, esto está regado por todas partes de la tierra. Por ejemplo, aquí, 2 milenios antes del nacimiento de Cristo, allí vemos entre los egipcios al dios Horus, la diosa Isis y el dios Osiris. Noten por favor que en la mujer los cuernos se la caracterizan allá arriba. Aquí lo vemos el primer siglo antes de Cristo, en Palmira, los 3 dioses principales, el dios Sol, la diosa Luna, que tiene la luna ya cruzada, y el hijo del Sol y la Luna representado por una serpiente. Esto es en el paganismo. En la próxima diapositiva podemos ver el hijo de Semiramis, el hijo del Sol y la Luna, Tamuz. Este Tamuz es muy interesante su historia. Tamuz nace un 25 de diciembre. El símbolo de Tamuz es una cruz cruzada. Viene de la letra Tau en el idioma babilónico. Tau. También es símbolo de Tamuz el pino. ¿Ok? Era un joven muy apuesto. Al llegar a grande, llega a ser amante de su propia madre, pero tristemente muere en un terrible crimen. Noten que el 25 de diciembre es el nacimiento de Tamuz. Y ustedes dicen, ay, pero qué casualidad, porque también Cristo nació un 25 de diciembre, ¿verdad? ¿De verdad ustedes creen semejante cosa? Busquen en cualquier enciclopedia, vayan al internet y hagan el Google y busquen 25 de diciembre. Van a ver que se celebraba 3000 años antes de que Cristo naciera por todos los países descendientes de Babilonia, los súmeros, los acadios, los asirios, los babilonios, los egipcios, todos estos celebraban el 25 de diciembre el nacimiento del dios Sol. Y uno dice, ay, pero es que es la estrella de Belén. ¿Saben cómo se le llamaba Tamuz? La estrella matutina, porque la Trinidad babilónica es el dios Sol, el astro más brillante de la tierra, desde la tierra, la diosa Luna y la estrella matutina, que es la más brillante en el cielo, que realmente es Venus. ¿Ok? Esa es la Trinidad. Entonces la estrella puesta arriba del árbol representa a Tamuz. Por eso él nace un 25 de diciembre. ¿Saben ustedes que Tamuz está mencionado en la Biblia? Sí lo sabían, ¿no? Está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8. Todo este capítulo es muy interesante porque este capítulo nos habla acerca de las abominaciones por las cuales estarían gimiendo y clamando los que van a recibir el sello de Dios en sus frentes. Y ahora esto lo pone muy al día con nosotros, porque nosotros sabemos que hay un proceso de sellamiento y que Dios va a colocar su señal, su marca en la frente de todos los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Estoy citando Ezequiel capítulo 9 y versículo 4. Ezequiel 9:4 dice, pasa por en medio de Jerusalén, por en medio de la ciudad, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Los que van a ser sellados con el sello de Dios tendrán el sello de Dios en sus frentes porque están gimiendo y clamando por las abominaciones. Y esas abominaciones están mencionadas en Ezequiel capítulo 8. Todo el capítulo es interesantísimo. Solamente vamos a leer esta partecita donde se menciona a Tamuz. Me dijo, vuélvete y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta del templo de Jehová, y había allí mujeres sentadas
endechando o llorando a Tamuz. Y entonces me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y verás abominaciones aún mayores que hacen. Dios le llama a la endecha a Tamuz, el dios babilónico, el hijo del sol y la luna, abominación para con él. ¿Y qué? Porque estaban las mujeres en el templo de Jehová celebrando una fiesta a Tamuz. ¿Qué es la endecha a Tamuz? Si usted busca la enciclopedia de religiones, bajo Babilonia va a descubrir que Tamuz muere en un crimen terrible y es llorado por 40 días. Eso se conoce como la endecha de Tamuz. Comienza la endecha de Tamuz, donde los adoradores que vienen a adorar a Tamuz vienen ante un sacerdote babilónico que está vestido de negro, símbolo de luto por el luto de Tamuz. Se arrodillan delante del sacerdote que tiene la señal del sol sobre su cabeza, porque está bajo la jurisdicción del sol, y al arrodillarse delante de él, el sacerdote de Tamuz le coloca la letra T de Tau de Tamuz en ceniza en la frente. 40 días más tarde es la resurrección de Tamuz. Esa es la endecha de Tamuz. Lloran a Tamuz por 40 días hasta que viene la resurrección de Tamuz, porque la reina madre le va a devolver la vida. ¿Les parece algo a eso? ¿Nunca han oído hablar de la Cuaresma? ¿Han oído hablar de la Cuaresma? ¿Cómo comienza la Cuaresma? Con miércoles de ceniza. Le colocan ceniza en forma de una cruz. La gente no sabe lo que está practicando. No sabe de dónde vienen estas cosas. Por eso hay que investigar y saber. La Cuaresma es totalmente doctrina babilónica. Babilónica. No por nada el Señor le llama a esa mujer Babilonia la Grande. Las mismas doctrinas están siendo enseñadas hoy bajo el nombre de cristianismo. El símbolo de Tamuz es también un huevo y una serpiente. Es símbolo del dios Tamuz, del hijo del sol y de la luna. Y es interesante porque en ese crimen Tamuz es descuartizado, cortan su cuerpo en un montón de pedazos y lo mandan por todo Babilonia. Cuando la reina madre, que es al mismo tiempo su amante de su propio hijo, se da cuenta del crimen, manda recoger todos los pedazos del cadáver de Tamuz para reunirlos, volverlos a coser y devolverle la vida en lo que va a ser la resurrección de Tamuz en la doctrina babilónica. Y después de que recogen todo el cuerpo, les toma 40 días todo eso. De allí la Cuaresma, el lloro a Tamuz. Finalmente, cuando tienen el cuerpo completo, la reina madre le va a devolver la vida a través del acto que da la vida, que es el acto sexual. O sea, va a tener relaciones con el cadáver de su hijo para devolverle la vida, porque la vida viene a través del acto sexual, según la religión babilónica. Entonces, no puede. Y no puede porque le falta una parte al cuerpo de Tamuz muy indispensable para poder tener esa relación y devolverle la vida. Se ponen a buscar la parte que le falta a Tamuz, y ya se imaginan cuál es, ¿verdad? Y la buscan y finalmente la encuentran. Y entonces Tamuz resucita el domingo de la resurrección de Tamuz, 40 días después del miércoles de ceniza. Todo esto es una historia y una leyenda, pero es muy interesante porque en los países donde se celebra la Cuaresma y donde se celebra la Semana Santa, esta fiesta es muy importante. Se llama la fiesta de Easter en inglés, o Domingo de Resurrección. Y en los países que tienen influencia europea o noreuropea, como los países sajónicos, ustedes pueden ver los símbolos que se usan para esa época: los huevos de Pascua, Easter egg, los conejos de Pascua. Yo no sé si eso ya llegó aquí a la Argentina o todavía no. Aquí también celebran la Pascua con los
conejos de Pascua. Ah, sí, y los huevos de Pascua también en chocolate y todo eso. Bueno, cuando yo era chico eso no existía, pero parece que ahora sí, ¿verdad? Bueno, las canastitas. Allá en Estados Unidos se celebra todas las semanas de Pascuas, o sea, de resurrección, de domingo de resurrección, la búsqueda de los huevos de Pascua. Esconden los huevos debajo de los árboles o en el parque, les dan a los niños una canastita y los niños salen a buscar. Pasa a la próxima, por favor. ¿Okay? Ahí pueden ver el conejo de Pascua. Y ahí pueden ver al niño con la canastita recogiendo los huevitos de Pascua. ¿De dónde viene eso? ¿Qué tiene que ver un conejo? Porque dicen que están celebrando la Semana Santa y la resurrección de Cristo. Díganme, ¿qué tiene que ver un conejo con la muerte o la resurrección de Cristo? ¿Qué tienen que ver los huevos con la resurrección de Cristo? Parece a simple vista que nada, ¿no es cierto? Pues con lo de Cristo no, pero si vas a la historia de Tamuz la puedes descubrir. Recuerda que el huevo es símbolo de Tamuz y del huevo resurge la vida. Del huevo viene la vida. Pero también el conejo es muy significativo, porque recuerden que Tamuz resucita en el día de Ishtar. Ishtar es el mismo nombre. El domingo de resurrección es el domingo de la fertilidad, es el domingo del sexo, en que se celebra la fiesta. Y por eso, cuando el niño busca el huevo y dice, lo encontré, ¿qué fue lo que encontró? Lo que se le había perdido a Tamuz. Por eso la Biblia le llama abominación a todo esto. Abominación. Pero la gente celebra estas cosas sin darse cuenta de su origen. Y el conejo, pues no hace falta que lo expliquemos, ¿verdad? La próxima diapositiva muestra otro dibujo de Tamuz en forma de pez. ¿Por qué? Porque justamente, ¿por qué creen ustedes que en Cuaresma se come pescado? ¿Qué tiene que ver eso con la muerte de Cristo? Díganme. Pero la gente come pescado en Cuaresma, ¿no? Especialmente el Viernes Santo. Hay que comer pescado. ¿De dónde viene? La reina madre, cuando le dicen que la parte que se le perdió a Tamuz y que es tan indispensable para devolverle la vida a través del acto sexual, le dicen que la tiraron al río Éufrates. Es interesante porque entre los egipcios es en el río Nilo. Entre los hindúes es la misma historia, pero es en el río Ganges que tiraron la parte que se le perdió a Vishnu, ¿no es cierto? O sea, todo se repite, nomás cambiando el lugar, ¿verdad? Es la misma religión pagana que viene de la antigua Babilonia. Y es interesante porque entonces se encuentra la mujer, la reina, manda recoger miles y miles y miles de peces buscando la parte que le falta a Tamuz. Y de uno de los peces, del vientre del pez, nace, o sea, se encuentra la parte y de ahí nace la vida. De allí que Tamuz es representado por el pez también. Miren esta próxima. Aquí lo pueden ver en Mesopotamia, una escultura en piedra de la antigua Mesopotamia. El sumo pontífice babilónico haciendo el ritual de Tamuz, ¿no es cierto? Ahí pueden ver la serpiente o el águila, son dos símbolos de Tamuz. Aquí hay muchos otros símbolos, no los voy a explicar. Aquí está el árbol de Tamuz, el pino decorado. Trae una canastita en su mano el sumo pontífice babilónico, donde están los huevos que viene a presentar, y pueden saber que es el rey porque tiene el cetro en su mano, es al mismo tiempo sumo pontífice y rey de Babilonia. Y vean el manto que tiene y el sombrero que tiene. ¿De dónde creen ustedes que viene ese sombrero? En la próxima diapositiva lo pueden ver, el sombrero en forma de boca de pez. Aquí, la forma de pez en la cabeza. Todo esto viene de la antigua Babilonia.
Pásase. Aquí pueden ver la estatua más importante de la Basílica de San Pedro, la iglesia principal del catolicismo romano en el Vaticano. Esta estatua se conoce como la estatua de San Pedro, pero resulta que es una estatua que data de 200 años antes de que Pedro o Cristo nacieran. Es la estatua del dios Júpiter. Si ustedes pueden ver arriba de su cabeza, la aureola solar simboliza que Júpiter está bajo la jurisdicción del Sol, porque es uno de los planetas que gira en torno al Sol. Y lo que no se alcanza a ver aquí, bueno, tiene las llaves en su mano. Recuerden que el dios Júpiter es el dios de las llaves. Y qué casualidad, bueno, Pedro, las llaves, ¿no es cierto? Y lo que no se alcanza a ver es, aquí en la parte de arriba de la cabeza, allá si usted va al Vaticano puede ver la original dentro de la Basílica de San Pedro, y va a encontrar usted de que esa estatua, como se miraba muy feo el apóstol Pedro con 2 cuernos, porque Júpiter tiene 2 cuernos en su cabeza, le quebraron los cuernos y hasta el día de hoy se ve donde la imagen tiene los cuernos quebrados. Verdaderamente todo esto es una abominación. ¿Qué hicieron? Le sacaron el Ju y dejaron el Peter. Y ahora es San Peter, pero era una estatua del antiguo Júpiter, el dios principal entre los romanos. Y así sucesivamente podemos seguir viendo una imagen tras otra. Miren cómo era llevado el representante del sol en la tierra. Aquí entre los egipcios, vean el sombrero en forma de boca de pez. Este es el faraón de Egipto. Vean lo que lleva en su mano. Aquí está la diosa en forma de cuernos con la luna, ¿no es cierto? Vean cómo era llevado sobre los hombros y cómo tenía el abanico con las plumas de avestruz. En la próxima diapositiva pueden ver al Papa Pablo VI siendo llevado en una procesión. Ahí está el mismo abanico con las plumas de avestruz y ahí lo están llevando sobre los hombros. Las mismas costumbres que vienen del paganismo se pasaron ahora dentro de la iglesia cristiana. Bien, en esta noche vamos a tener que terminar. Recién llegamos al mensaje del segundo ángel. Nos faltó el tercero. Y cuán importante era haber cubierto esto. Solo comenzamos a tocarlo con la punta de los dedos. Por eso Dios le llama a este sistema religioso Babilonia la Grande. Idolatría, paganismo, doctrinas falsas, inmortalidad del alma. Y una de las cosas peores que ha introducido el culto romano dentro del mundo cristiano es la adoración al Dios Sol en el día del sol, el domingo. Vimos hace un momento que el mensaje del primer ángel nos manda a adorar al Creador guardando su santo sábado. Pero el culto universal del cristianismo hoy en día es el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Si tú le preguntas a alguien que guarda el domingo, ¿por qué guardas el domingo? Ah, porque Cristo resucitó en domingo. ¿Y dónde dice la Biblia que debemos guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo? Si Cristo resucitó en domingo y por eso debemos guardar el domingo, entonces ¿por qué no guardamos también el viernes? Porque Él murió un viernes. ¿Qué es más importante, su muerte o su resurrección? Pero es que no puede haber resurrección si no hay muerte, ¿verdad? Es imposible resucitar si no muere primero. Las dos son indispensables para nuestra salvación. Pero lo que hizo posible tu salvación y la mía fue la muerte de Cristo, fue su sangre que Él derramó para cubrirnos del pecado, para limpiarnos de toda iniquidad. Y su sangre fue derramada gota a gotas sobre el monte Calvario un viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Si vamos a guardar un día, pues guardemos el día que Él murió.
y no el día que Él resucitó. Y tú dices, bueno, pero ¿y si yo quiero? No, es que no se trata de guardar ni el día que Él murió, ni el día que Él resucitó. Lo que hay que guardar es el día que Él guardó, el día que Él bendijo, el día que Él santificó, el día que Él nos mandó que guardáramos en su santa ley. Y ese culto idolátrico, y está ahí en Ezequiel capítulo 8, solo que no llegamos hasta allí. Después de hablar de Tamuz, lo que habla es de la adoración al dios Sol en domingo, saliendo a postrarse a la salida del sol el primer día de la semana. El culto al domingo, aun si lleva el nombre de Cristo, y saben, el Papa Juan Pablo II en la encíclica Dies Dominis, tengo todos los documentos aquí, dice, el día que el mundo pagano y el paganismo romano celebraba en honor al dios Sol, la Iglesia lo ha cristianizado para celebrarlo en honor a Cristo, el Sol de justicia. Él mismo en la encíclica Dies Dominis, Día del Señor, reconoce que era el día pagano del culto al dios Sol, y dice que el sábado era el día original que Dios estableció, pero que en la nueva alianza la Iglesia tuvo a bien cambiar la celebración del sábado al domingo en honor a la resurrección de Cristo. Cosa que no está aprobada ni enseñada en la palabra de Dios. Por eso se le llama a esta iglesia Babilonia la Grande, la madre de las rameras, porque las hijas, al igual que la madre, siguen las mismas costumbres que la madre, guardando el mismo falso día de reposo que se introdujo en la antigua Babilonia el domingo. Hermano, ¿quiere comentar nuevamente? Es el bautismo. Así es, así es. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice que somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por el poder del Padre, así también nosotros resucitemos a una nueva vida. Y en realidad, cuando nosotros guardamos el sábado, estamos recordando a Cristo como creador y como redentor, porque Él terminó la obra creadora un viernes, reposó el sábado en la creación, hizo el mundo en 6 días, reposó el 7º día, y cuando vino a redimirnos, terminó la obra redentora un viernes, dando su vida en la cruz del Calvario, descansó el sábado en la tumba y volvió a la vida el primer día de la semana. Así que el sábado nos recuerda a Cristo como creador y como redentor. Por eso yo guardo el sábado, porque soy cristiano y porque amo a Jesús. Y Jesús me enseñó a guardar el sábado, y Él lo mandó, Él lo bendijo y Él lo santificó. Quiero terminar en esta noche llevándolos a nuestro último versículo. Al entender estas cosas que estamos estudiando, es muy serio lo que hemos visto. Solamente hemos visto, podría decir yo, un 1% de lo que yo tengo aquí en simbolismo. La hermana decía, desde que vio la primera foto, ¿no es cierto?, que le impactó de ver a la iglesia romana representada con una mujer con una copa en la mano, ¿verdad? Y esa copa está llena de abominaciones. Aún la hostia, porque esa copa, si ustedes recuerdan, tenía unos rayos, ¿no es cierto?, adentro, y estaba en forma de redonda. La hostia es la copa sacramental, pero la hostia es la adoración pagana de Babilonia del dios Sol representado en una torta. ¿Por qué creen ustedes que la hostia es redonda? ¿A dónde en la Biblia dice que cuando Jesús estableció la Santa Cena, la Eucaristía, les dio una hostia a comer? La Biblia dice, tomó pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Les dio
pan partido no tenía forma redonda. ¿De dónde viene que la hostia tenga la forma redonda? Es el antiguo culto en el cual se comía al Dios para recibir el poder de ese Dios dentro del cuerpo de uno. Y es la misma doctrina falsa de la transustanciación, que cuando el sacerdote dice hoc est corpus meum, esto es mi cuerpo, transforma literalmente el pan, la hostia, en el cuerpo literal de Cristo, y entonces estamos comiendo el cuerpo literal de Cristo. Todo eso viene del paganismo, se los puedo mostrar en la antigua Babilonia, exactamente. No por nada Dios le llama Babilonia la grande, la madre de las rameras. Y quiero terminar llevándolos al libro de Apocalipsis, al capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18. Después de haber visto esto poquito que nos tocó ver en el día de hoy sobre este solemne mensaje, Dios dice en el versículo 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Aquí predice un movimiento mundial que va a alumbrar la tierra entera con la gloria cuando se anuncie este mensaje. Clamó con voz potente, versículo 2, diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los hombres de negocio, los mercaderes de la tierra, se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y oí, versículo 4, otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Salid de ella, pueblo mío. Dios dice que Él todavía tiene pueblo en Babilonia, y que el mensaje es salid de Babilonia, pueblo mío, salid de ella, si no queréis recibir sus castigos, las plagas, si no queréis recibir sus plagas. Por eso es un mensaje tan solemne, este triple mensaje angélico, que hay que proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El falso sistema religioso que tuvo su origen en Babilonia, el paganismo y el conglomerado, y no llegué a ese punto, ¿verdad? Pero les iba a mostrar cómo a través del ecumenismo se están uniendo todas las religiones para ser una sola. ¿Y quién es el nexo ecuménico con las religiones del mundo? El Papa Francisco, que se reúne con los árabes, que se reúne con los judíos, que se reúne con el Dalai Lama, que se reúne con los musulmanes, que se reúne con los protestantes, que va ahora en Cuba, en el último viaje a México, paró en Cuba y se reunió con el obispo de la iglesia anglicana, Kirill, de la iglesia rusa, ortodoxa rusa, para hacer el lazo ecuménico. Todas las religiones se están uniendo bajo Babilonia la grande, la madre de las rameras. ¿Están entendiendo a dónde va todo esto? Por eso Dios dice, salid, salid, salid de ella, pueblo mío, si no queréis ser partícipes de sus pecados, ni recibir sus plagas, porque Dios se ha acordado de sus maldades. Es un solemne mensaje que tiene que ser dado al mundo entero, y de la recepción de este mensaje depende el destino eterno de cada persona en el planeta Tierra. Si lo rechazan, se perderán. Si aceptan el mensaje y salen a tiempo, podrán salvarse ellos y sus amados.